Hola, hola, mis noveladictos, bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos los dramas turcos más adictivos del momento. Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, intriga y por supuesto muchísima traición. Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en una joya turca que, les aseguro, los mantendrá pegados a la pantalla desde el primer segundo. Hoy les voy a hablar de una serie que me ha robado el sueño, me ha hecho reír a carcajadas y admito, también me ha sacado alguna que otra lagrimita. Se trata de una producción que mezcla romance, secretos oscuros y un entramado de relaciones tan complejo que te hará cuestionar en quién puedes confiar. Prepárense porque vamos a desmenuzar los 9 capítulos más intensos de una historia donde el amor y la traición bailan un tango peligroso. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, reseñas y recomendaciones sobre lo mejor del drama turco. Y ahora sí, manos a la obra. Esta serie, de la que no diré el nombre aún para mantener el suspense, nos presenta a una joven hermosa e inteligente que se ve obligada a casarse con un hombre poderoso y adinerado para salvar a su familia de la ruina. Ella, inocente y soñadora, se enfrenta a un mundo despiadado lleno de intrigas, mentiras y una sociedad que la juzga constantemente. Su matrimonio, lejos de ser un cuento de hadas, se convierte en una jaula dorada donde lucha por mantener su dignidad y proteger a quienes ama. Pero la cosa se complica, y vaya que se complica, cuando conoce a otro hombre. Un hombre que encarna todo lo que su esposo no es, apasionado, sensible y profundamente enamorado de ella. Este encuentro fortuito desata una tormenta de emociones reprimidas y la obliga a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. El romance entre ellos es explosivo, prohibido y por supuesto lleno de obstáculos. Tienen que mantener su relación en secreto, sorteando las miradas vigilantes de la familia de su esposo y lidiando con la culpa que la consume por traicionar sus votos matrimoniales. Cada encuentro es una apuesta arriesgada, cada beso un pecado delicioso. Piensen en esas escenas robadas en pasillos oscuros, en miradas furtivas a través de habitaciones llenas de gente, en mensajes secretos intercambiados a la luz de la luna. La química entre estos dos es palpable, la tensión sexual es casi insoportable. Y lo mejor de todo es que no es solo atracción física, también hay una conexión emocional profunda que los une, una comprensión mutua que va más allá de las palabras. Pero no todo es romance en esta historia. La traición juega un papel fundamental. El esposo, a pesar de su poder y riqueza, guarda oscuros secretos que amenazan con destruir a todos los que lo rodean. Descubrimos que su imperio se ha construido sobre mentiras y manipulaciones, y que no dudará en usar cualquier medio necesario para proteger sus intereses. No se trata solo de traición en el amor, sino también de traición en los negocios, en la amistad, incluso en la familia. Es una red de engaños que se extiende por toda la serie y que afecta a todos los personajes. El esposo es un maestro de la manipulación, capaz de convencer a cualquiera de lo que sea, y su frialdad y crueldad son realmente espeluznantes. La protagonista, atrapada en medio de este juego de poder, se convierte en un peón en la partida de ajedrez de su esposo. Es engañada, manipulada y utilizada para sus propios fines egoístas. Su inocencia se desvanece a medida que descubre la verdadera naturaleza de la persona con la que se casó. Observamos su evolución desde esa joven ingenua hasta una mujer astuta y decidida, capaz de enfrentarse a su esposo y luchar por su propia libertad. Es un proceso doloroso pero también empoderador, y la vemos crecer y fortalecerse con cada obstáculo que supera. La traición no solo proviene de su esposo. Personas cercanas a ella, en quienes confiaba ciegamente, la apuñalan por la espalda, movidas por la envidia, la ambición o el simple deseo de venganza. Descubre que en ese mundo, las apariencias engañan y que nadie es quien dice ser. La mejor amiga que siempre estuvo ahí, la confidente que parecía incondicional, el empleado leal que juraba protegerla, todos tienen sus propios secretos y motivaciones ocultas. Es un ambiente tóxico donde la confianza es un bien escaso y la lealtad es un precio muy alto. Los 9 capítulos de los que les hablo son un crescendo de emociones. Cada episodio revela nuevos secretos, nuevos complots y nuevas traiciones que nos dejan con la boca abierta. La tensión aumenta a medida que la protagonista se acerca cada vez más a la verdad y se da cuenta de que su vida está en peligro. Imaginen la banda sonora acompañando cada descubrimiento impactante,
los primeros planos de las caras de los personajes revelando sus verdaderas intenciones, los giros inesperados que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Es una montaña rusa de emociones que no te da un respiro. Hay escenas de confrontación intensas, diálogos cargados de veneno y momentos de pura desesperación que te harán contener la respiración. Pero también hay momentos de esperanza, de solidaridad y de amor verdadero que te recordarán que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Es esa dualidad la que hace que esta serie sea tan adictiva, la oscuridad y la luz, la desesperación y la esperanza, la traición y la lealtad. Uno de los aspectos más fascinantes de esta serie es la complejidad de los personajes. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todos tienen sus propias motivaciones, sus propias debilidades y sus propios demonios que los atormentan. Incluso el esposo, a pesar de sus actos reprobables, tiene momentos de vulnerabilidad que nos hacen comprender, aunque no justificar, sus acciones. Vemos destellos de su pasado, traumas que lo marcaron y que explican, en parte, su comportamiento. No es una excusa, por supuesto, pero sí nos permite entender la complejidad de su personaje. La protagonista, en particular, experimenta una transformación increíble a lo largo de estos 9 capítulos. Pasa de ser una joven ingenua y sumisa a una mujer fuerte y decidida que lucha por su propia felicidad y por la justicia. Aprende a confiar en su instinto, a defender sus ideales y a no dejarse pisotear por nadie. Su viaje es inspirador y emocionante y la vemos crecer y madurar a medida que se enfrenta a los desafíos que le presenta la vida. El romance prohibido también evoluciona a lo largo de la serie. Los amantes tienen que enfrentarse a sus propios miedos y dudas, a la presión social y a las consecuencias de sus actos. Su amor se pone a prueba constantemente, pero su pasión y su deseo de estar juntos son más fuertes que cualquier obstáculo. Tienen que tomar decisiones difíciles y arriesgarlo todo por su amor. ¿Serán capaces de superar todos los obstáculos y encontrar la felicidad juntos? Pero, ¿lograrán finalmente estar juntos? ¿La protagonista logrará escapar de las garras de su esposo? ¿Se revelarán todos los secretos y se hará justicia? Para responder a estas preguntas, tendrán que ver la serie completa. Pero les aseguro que estos 9 capítulos son solo el comienzo de una historia aún más apasionante y llena de giros inesperados. Piensen en las posibles conspiraciones que aún no se han revelado, en los personajes secundarios que podrían tener un papel crucial en el desenlace, en los secretos que aún están por descubrirse. La serie tiene un ritmo trepidante que te mantiene enganchado hasta el último minuto. Esta serie, en definitiva, es un drama turco de esos que te atrapan desde el principio y no te sueltan hasta el final. Una historia de amor, traición, secretos y venganza que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites del amor y la lealtad. Una producción impecable con actuaciones sobresalientes, una trama adictiva y una banda sonora que te tocará el corazón. Los paisajes son impresionantes, el vestuario es exquisito y la dirección es impecable. Cada detalle está cuidado al máximo para crear una atmósfera envolvente y cautivadora. Y ahora, antes de que me olvide, quiero darles una pequeña pista sobre el nombre de esta serie que tanto me ha cautivado. Piensen en algo que brilla, que puede ser hermoso pero también peligroso. Algo que atrae y deslumbra, pero que también puede cortar y herir. Imaginen el reflejo de la luz en una superficie dura y brillante, algo que simboliza la riqueza y el poder, pero también la frialdad y la ambición. ¿Ya lo adivinaron? Espero que sí. Estoy segura de que ya tienen algunas ideas en mente. Y si aún no lo han descubierto, no se preocupen, la revelación será aún más emocionante. Espero que esta descripción les haya despertado la curiosidad y que se animen a ver esta serie. No se arrepentirán. Les prometo que no podrán dejar de verla hasta que lleguen al final. Prepárense para noches sin dormir, para debates apasionados con sus amigos y para una adicción total a esta joya turca. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de una serie turca llena de romance, traición, secretos y venganza. Hemos explorado la complejidad de sus personajes, la intensidad de sus escenas y la adicción de su trama. Hemos analizado los primeros 9 capítulos en detalle, destacando los momentos más impactantes y los giros más inesperados. Hemos hablado de la evolución de la protagonista, de la ambigüedad moral de los personajes y de la tensión constante que impregna toda la serie. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para descubrir una nueva joya del drama turco.
Mi objetivo es siempre traerles lo mejor del género, series que los hagan sentir, pensar y emocionarse. Y estoy convencida de que esta serie cumple con todos esos requisitos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Saber que mis análisis les sirven y que mis recomendaciones los ayudan a descubrir nuevas series me llena de alegría y me motiva a seguir trabajando duro. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre esta serie. ¿La han visto? ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son sus personajes favoritos y por qué? Dejen sus comentarios abajo para que podamos compartir nuestras impresiones y debatir sobre esta apasionante historia. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Así que no se corten y déjenme saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman los dramas turcos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tengo muchas más reseñas y análisis preparados para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y que disfruten de sus dramas turcos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Busquen aquellas que los hagan vibrar, que los hagan reír y llorar, que los hagan reflexionar y cuestionarse todo. Y no duden en compartir sus recomendaciones conmigo. Me encanta descubrir nuevas series gracias a ustedes. Nos vemos pronto.